días, jóvenes. Iniciamos con lo que es las clases de ciencias naturales para primero básico. Vamos a ver un tema que será una especie de unión entre lo que ya hemos visto, por ejemplo, de los ciclos de la naturaleza, etcétera, a los próximos temas que vamos a manejar. Nuestro tema del día de hoy es desastres naturales. Desastres naturales. Se denomina desastre natural a todo fenómeno en el cual la naturaleza provoca un descontrol y el hombre ya no puede dominarlo. O sea, tenemos fenómenos naturales como la lluvia, como el movimiento del aire, pero cuando esto se sale de control y el hombre no lo domina y llega a provocar, como dice acá el nombre, un desastre, entonces lo denominamos un desastre natural. Debemos tomar en cuenta que la naturaleza maneja ciclos perfectos, que ha sido el hombre quien ha deteriorado ese ritmo. Entonces lo primero que vamos a establecer es el papel del hombre en estas fallas, en esto que llamamos desastre, ¿verdad? Que llamamos caos. Las causas siempre van a estar en la mano del hombre, porque la naturaleza está bien hasta que nosotros intervenimos y la distorsionamos. Lo vimos en el tema anterior, en el de los ciclos, que el ciclo del agua, por ejemplo, está en una secuencia normal y perfecta, pero es el hombre el que lo distorsiona. Llega entonces esa distorsión a provocar grandes calamidades. Estableceremos las causas enfocadas así. La primera, podemos definirla, una causa biológica o natural. Esto se refiere a los detalles que la misma naturaleza presenta. Por ejemplo, el clima que presenta una región, sus accidentes geográficos, el tipo de terreno. Eso va a propiciar, ¿verdad?, que haya ciertos efectos. Por ejemplo, Japón, ¿verdad?, está sujeta a tifones, porque su área, ¿verdad?, lo propicia. Nosotros estamos propensos a terremotos, porque nuestras cadenas volcánicas, ¿verdad?, provocan eso. Entonces, cuando se denomina una región propensa a un desastre natural, una primera causa es el terreno que tiene y los accidentes geográficos que se incluyen ahí. Estos mismos accidentes geográficos pueden hacer que se eviten otros desastres. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros volcanes nos protegen de los huracanes. Si no tuviéramos tanto volcán, los vientos fuertes arrasarían con nosotros. Entonces, esa sería la primera causa, lo que ya la naturaleza presenta, ¿verdad? Si hay mucho recurso hídrico, si es una zona de lluvias o por el contrario una zona en donde hay sequía, todo esa sería la causa biológica que puede llegar a provocar un desastre natural. Vamos a ver las otras causas y vamos a ver cómo se combinan, porque lógicamente no es solamente una causando X desastre, sino todas en conjunto, más lo que propicie el ser humano, provocarán este desastre natural. La segunda causa que podemos marcar la denominaremos la causa social. Si establecimos ya que es el hombre y su manejo de esa naturaleza, debemos establecer que depende de cuál sea la sociedad que lo está manejando, así mismo será el efecto. Dentro de la causa social entraría entonces el tipo de cultura, las costumbres que se tengan, los detalles que se descuidan. Por ejemplo, una sobrepoblación. Lógicamente, si en un área natural, ¿verdad?, viven 100 personas, el efecto será diferente a si viven 10. Decimos también las costumbres. En nuestra cultura
cultura, en nuestra tierra, no tenemos amor por la naturaleza, no lo cuidamos. Si retrocedemos, quedándonos en el mismo espacio, a la cultura de los mayas, ellos amaban y respetaban la naturaleza y no eran capaces de herirla, ni ofenderla, ni distorsionarla, porque tenían temor, ¿verdad?, de esa naturaleza. Nosotros no. Porque es que cada año en el invierno hay deslaves, hay deslizamientos, hay ríos crecidos, hay muerte, porque el guatemalteco vuelve una y otra vez a provocar que esto suceda. Sigue cortando, por ejemplo, los árboles que están alrededor del río. No hay una ley que se aplique. Existe la ley en papel, pero luego no se aplica para castigar a quien corta los árboles que están alrededor de un río. Eso provoca que no haya raíces que contengan el caudal de agua. Entonces, es simple, la naturaleza tiene todo bien establecido, pero nosotros llegamos y distorsionamos. No tenemos una cultura de reciclaje. Entonces tiramos, desperdiciamos, contaminamos y destruimos. Sería entonces esa la causa social, cómo trabaja esa sociedad en relación con eso. La tercera la vamos a enfocar así, para poderla comprender, es una causa política. Cuando decimos política, no nos referimos en sí a la política como cuestión de partidos o de nombres o de símbolos, sino en cuanto a poder. Quien tenga el poder sobre esa tierra, determine sus leyes, determine cambios, ¿verdad? Otra forma diferente de manejar las cosas. Por ejemplo, si mañana un gobernante en nuestro país dispusiera que es una ley, ¿verdad?, que toda escuela tenga recipientes para reciclaje, haría un cambio, porque establecería algo en relación con esto. Entonces, quien tenga el poder va a determinar también qué va a pasar acá. Un buen ejemplo es el caso de Brasil. El actual presidente de Brasil permitió la destrucción de grandes áreas boscosas. Lógicamente él está provocando un desastre, porque está en sus manos. Como acá, por ejemplo, muchos, ¿verdad?, que llegan a este poder y se apropian de tierras y las dañan, o cortan árboles solo por ganar dinero, invaden tierras, ¿verdad?, y causan la extinción de especies. En fin, quien tenga el poder también va a determinar los desastres naturales que nos aquejan. Hay algo muy importante, por ejemplo, en lo que se refiere al poder, que pareciera que no tiene relación, pero quien esté en el poder determina también el nivel educativo de esa gente, de ese pueblo. Recuerdo que cuando fue el tsunami, aquel famoso tsunami en Asia, un hombre salvó muchas vidas porque había leído que cuando los animales van en grupo hacia una parte alta de tierra es porque presienten que el mar va a salirse de sus límites. Él vio que los animales iban hacia arriba de una colina y empezó a gritarle a toda la gente que venía un tsunami. La gente entonces puso atención de que el mar se retraía demasiado. Ustedes saben que las olas regresan al mar, vuelven a venir, pero en ese caso era mucha la distancia que se retraía. Entonces los que le hicieron caso a él y empezaron a correr, se salvaron. La educación también forma parte de la diferencia entre el grado de un desastre natural. Si todos recibiéramos educación, cuidaríamos la parte biológica, tendríamos buenas costumbres, no, por ejemplo, no tiraríamos basura en las alcantarillas, ¿verdad?, provocando
surgimiento, ¿verdad?, de esos ríos de aguas negras, no contaminaríamos un río porque sabríamos las consecuencias que tiene, haríamos caso de las reglas estrictas que manejara nuestro país, etc. Todo esto es una combinación de acontecimientos que a la larga provocan un desastre natural. Si cuidamos entonces nuestro entorno, seremos una pieza clave, si seamos solo nosotros, en búsqueda de solución a esto. Nuestro país se enfrenta a toda clase de desastres naturales, terremotos, tempestades, deslaves, pero es porque no tenemos una buena cultura para afrontarlos. Muy bien, entonces este tema será la conexión con los temas que vienen. Si estamos hablando de naturaleza, les dejo una inquietud. Recuerden que es importante que demos entrenamiento, que demos ejercicio a nuestro cerebro. Investiguen cuál es el ave cuyo pico es más largo que su cuerpo. Así nos adentramos en lo que es la naturaleza y aprendemos a amar. Jóvenes, les deseo muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Buen día, jóvenes. Iniciamos con lo que es las clases de ciencias naturales para primero básico. Vamos a ver un tema que será una especie de unión entre lo que ya hemos visto, por ejemplo, de los ciclos de la naturaleza, etcétera, a los próximos temas que vamos a manejar. Nuestro tema del día de hoy es desastres naturales. Desastres naturales. Se denomina desastre natural a todo fenómeno en el cual la naturaleza provoca un descontrol y el hombre ya no puede dominarlo. O sea, tenemos fenómenos naturales como la lluvia, como el movimiento del aire, pero cuando esto se sale de control y el hombre no lo domina y llega a provocar, como dice acá el nombre, un desastre, entonces lo denominamos un desastre natural. Debemos tomar en cuenta que la naturaleza maneja ciclos perfectos, que ha sido el hombre quien ha deteriorado ese ritmo. Entonces lo primero que vamos a establecer es el papel del hombre en estas fallas, en esto que llamamos desastre, ¿verdad?, que llamamos caos. Las causas siempre van a estar en la mano del hombre, porque la naturaleza está bien hasta que nosotros intervenimos y la distorsionamos. Lo vimos en el tema anterior, en el de los ciclos, que el ciclo del agua, por ejemplo, está en una secuencia normal y perfecta, pero es el hombre el que lo distorsiona. Y llega entonces esa distorsión a provocar grandes calamidades. Estableceremos las causas enfocadas así. La primera, podemos definirla, una causa biológica o natural. Esto se refiere a los detalles que la misma naturaleza presenta. Por ejemplo, el clima que presenta una región, sus accidentes geográficos, el tipo de terreno. Eso va a propiciar, ¿verdad?, que haya ciertos efectos. Por ejemplo, Japón, ¿verdad?, está sujeta a tifones, porque su área, ¿verdad?, lo propicia. Nosotros estamos propensos a terremotos, porque nuestras cadenas volcánicas, ¿verdad?, provocan eso. Entonces, cuando se denomina una región propensa a un desastre natural, una primera causa es el terreno que tiene y los accidentes geográficos que se incluyen ahí. Estos mismos accidentes geográficos pueden hacer que se eviten otros desastres. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros volcanes nos protegen de los huracanes.
Si no tuviéramos tanto volcán, los vientos fuertes arrasarían con nosotros. Entonces, esa sería la primera causa, lo que ya la naturaleza presenta, ¿verdad? Si hay mucho recurso hídrico, si es una zona de lluvias o por el contrario una zona en donde hay sequía, todo esa sería la causa biológica que puede llegar a provocar un desastre natural. Vamos a ver las otras causas y vamos a ver cómo se combinan, porque lógicamente no es solamente una causando X desastre, sino todas en conjunto, más lo que propicie el ser humano, provocarán este desastre natural. La segunda causa que podemos marcar la denominaremos la causa social. Si establecimos ya que es el hombre y su manejo de esa naturaleza, debemos establecer que depende de cuál sea la sociedad que lo está manejando, así mismo será el efecto. Dentro de la causa social entraría entonces el tipo de cultura, las costumbres que se tengan, los detalles que se descuidan. Por ejemplo, una sobrepoblación. Lógicamente, si en un área natural, ¿verdad?, viven 100 personas, el efecto será diferente a si viven 10. Decimos también las costumbres. En nuestra cultura, en nuestra tierra, no tenemos amor por la naturaleza, no lo cuidamos. Si retrocedemos, quedándonos en el mismo espacio, a la cultura de los mayas, ellos amaban y respetaban la naturaleza y no eran capaces de herirla, ni ofenderla, ni distorsionarla, porque tenían temor, ¿verdad?, de esa naturaleza. Nosotros no. Porque es que cada año en el invierno hay deslaves, hay deslizamientos, hay ríos crecidos, hay muerte, porque el guatemalteco vuelve una y otra vez a provocar que esto suceda. Sigue cortando, por ejemplo, los árboles que están alrededor de un río. No hay una ley que se aplique. Existe la ley en papel, pero luego no se aplica para castigar a quien corta los árboles que están alrededor de un río. Eso provoca que no haya raíces que contengan el caudal de agua. Es simple, la naturaleza tiene todo bien establecido, pero nosotros llegamos y distorsionamos. No tenemos una cultura de reciclaje. Entonces tiramos, desperdiciamos, contaminamos y destruimos. Sería entonces esa la causa social, cómo trabaja esa sociedad en relación con eso. La tercera la vamos a enfocar así, para poderla comprender, es una causa política. Cuando decimos política, no nos referimos en sí a la política como cuestión de partidos o de nombres o de símbolos, sino en cuanto a poder. Quien tenga el poder sobre esa tierra, determine sus leyes, determine cambios, ¿verdad? Otra forma diferente de manejar las cosas. Por ejemplo, si mañana un gobernante en nuestro país dispusiera que es una ley, ¿verdad?, que toda escuela tenga recipientes para reciclaje, haría un cambio, porque establecería algo en relación con esto. Entonces, quien tenga el poder va a determinar también qué va a pasar acá. Un buen ejemplo es el caso de Brasil. El actual presidente de Brasil permitió la destrucción de grandes áreas boscosas. Lógicamente él está provocando un desastre, porque está en sus manos. Como acá, por ejemplo, muchos, ¿verdad?, que llegan a este poder y se apropian de tierras y las dañan, o cortan árboles solo por ganar dinero, invaden tierras, ¿verdad?, y
causan la extinción de especies, en fin. Quien tenga el poder también va a determinar los desastres naturales que nos aquejan. Hay algo muy importante, por ejemplo, en lo que se refiere al poder, que pareciera que no tiene relación, pero quien esté en el poder determina también el nivel educativo de esa gente, de ese pueblo. Recuerdo que cuando fue el tsunami, aquel famoso tsunami en Asia, un hombre salvó muchas vidas porque había leído que cuando los animales van en grupo hacia una parte alta de tierra es porque presienten que el mar va a salirse de sus límites. Él vio que los animales iban hacia arriba de una colina y empezó a gritarle a toda la gente que venía un tsunami. La gente entonces puso atención de que el mar se retraía demasiado. Ustedes saben que las olas regresan al mar, vuelven a venir, pero en ese caso era mucha la distancia que se retraía. Entonces los que le hicieron caso a él y empezaron a correr, se salvaron. La educación también forma parte de la diferencia entre el grado de un desastre natural. Si todos recibiéramos educación, cuidaríamos la parte biológica, tendríamos buenas costumbres, no, por ejemplo, no tiraríamos basura en las alcantarillas, ¿verdad? Provocando el surgimiento, ¿verdad?, de esos ríos de aguas negras. No contaminaríamos un río porque sabríamos las consecuencias que tiene, haríamos caso de las reglas estrictas que manejara nuestro país, etc. Todo esto es una combinación de acontecimientos que a la larga provocan un desastre natural. Si cuidamos entonces nuestro entorno, seremos una pieza clave, si seamos solo nosotros, en búsqueda de solución a esto. Nuestro país se enfrenta a toda clase de desastres naturales, terremotos, tempestades, deslaves, pero es porque no tenemos una buena cultura para afrontarlos. Muy bien, entonces este tema será la conexión con los temas que vienen. Si estamos hablando de naturaleza, les dejo una inquietud. Recuerden que es importante que demos entrenamiento, que demos ejercicio a nuestro cerebro. Investiguen cuál es el ave cuyo pico es más largo que su cuerpo. Así nos adentramos en lo que es la naturaleza y aprendemos a amar. Jóvenes, les deseo muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.